Bueno, continuamos entonces. Ahora continuamos con lo que es el siguiente proceso, ¿no? De la fecundación. La fecundación se constituye o se define como la fusión de los gametos femeninos y masculinos y tiene lugar en una región, en la ampolla, que es la región más ancha y más próxima hacia el ovario. Pero comencemos desde el inicio. Al inicio los espermatozoides son depositados en la vagina y estos tienen que llegar a la trompa uterina y aproximadamente lo hacen en 7 horas. Son depositados aproximadamente de 200 a 500 millones de espermatozoides y de ellos solamente llegan al sitio de la fecundación unos 200 a 300, pero de ellos solo uno es el ganador. Pero este espermatozoide tiene que experimentar ciertos cambios. Uno de estos cambios se denomina el proceso de capacitación. El proceso de capacitación es un periodo de acondicionamiento del aparato genital femenino que dura aproximadamente 7 horas y consiste en la interacción epitelial entre el espermatozoide y el tejido mucoso de la trompa de falopio. Bien, también sucede una cosa muy curiosa, que la capa de glucoproteínas que cubre la cabeza del espermatozoide comienza a liberarse o se desprende. Bien, entonces habiendo pasado el proceso de capacitación, ya podemos entrar en las fases de la fecundación. En la primera fase es el contacto o la penetración de la corona radiada. Si el espermatozoide está capacitado, entonces fácilmente podrá penetrar la corona radiada. La segunda fase es la penetración de la zona pelúcida, lo que está marcado de rojo. Para esto, cuando la cabeza del espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida, y esta es posible gracias a la proteína ZP3 que hace que interaccione, se produce una reacción, la reacción axónica, en el cual va a culminar cuando se libera las enzimas acrosina y otras enzimas parecidas a la tricina, en el cual hacen posible que pueda atravesar la corona radiada. Entonces, segunda fase, atravesar la corona radiada. Y luego viene la tercera fase, cuando el espermatozoide toma contacto con la membrana celular del ovocito y luego se fusiona. Es la tercera fase. Entonces, tan pronto ingresa el espermatozoide hacia el citoplasma del ovocito, se van a generar tres cosas. La zona pelúcida del ovocito no va a permitir que ingresen más espermatozoides. Sufre un cambio en su conformación, en su estructura, y no va a permitir a que ingresen más espermatozoides. El segundo cambio, había dicho que este ovocito estaba en la segunda fase de la meiosis y que se había detenido en metafase. Y este pues culmina y luego va a formar el pronúcleo femenino, como veremos. Pero además, al ingresar el espermatozoide con su cabeza y la cola comienza a desprenderse del espermatozoide y comienza a degenerar, y la cabeza va a formar lo que se denomina el pronúcleo masculino. Forma el pronúcleo masculino, y una vez formado el pronúcleo femenino, se dice que estos dos son indistinguibles por sí solos, no se puede distinguir. Luego va avanzando y lo que se forma es el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Luego de acá viene la replicación de sus ADNs, y luego de ahí vamos a ver que van a mezclarse los contenidos de los pronúcleos masculino y femenino, y así culmina la primera parte de la fecundación. Entonces, la fecundación trae consigo tres cosas también: formación o de la definición del sexo cromosómico. Hablemos si es XX, va a formar la mujer, y si es XY, el varón. El restablecimiento del número diploide de cromosomas. El ovocito masculino trae 23 pares de 23 cromosomas, y la mujer 23, el ovocito femenino 23 cromosomas. En total harían 46 cromosomas. Y luego, como tercer punto, trae lo que es el inicio de la segmentación. La segmentación, como vemos acá, lo explicaremos
más adelante. Entonces, como última fase de esto, vamos a ver sobre la segmentación. La segmentación simplemente consiste en una serie de divisiones y van a formar, pero estas divisiones son divisiones mitóticas que van a formar más células. Estas células divididas se denominan blastómeros. Pero estos blastómeros cada vez se van haciendo más pequeñas y cada vez se van haciendo más numerosas. Como vemos acá. Primero se forman dos células, dos blastómeros, luego va avanzando y se va formando 4 blastómeros. Y luego sigue avanzando y se formará 8 blastómeros y luego seguirá avanzando y formará 12 y 16, así sucesivamente. Pero más o menos cuando está entre 12 y 16 se denomina mórula. Entonces se denomina mórula. Pero en este caso, en el caso de la mórula, hay un apelotamiento, hay un gran proceso que se denomina compactación. Compactación quiere decir, es un proceso. Compactación quiere decir que las partes centrales de la mórula van a formar la masa celular interna y la parte externa, lo que están en la periferia, van a formar la masa celular externa. O sea, acá la parte central, la masa celular interna, y la parte más periférica, la masa celular externa. Y más o menos ya al ingresar al ovario, como vemos acá, al ingresar al ovario se va a formar un huequito. Se dice un huequito, una cavidad, debido a que se produce un líquido, y ese líquido y esa cavidad posteriormente se le denomina blastocele. Entonces, una vez que se ha formado el blastocele, esta parte o esta estructura del embrión se denomina ya blastocisto. Además que se va perdiendo ya la corona radiada, como veremos en este gráfico. Entonces, habíamos dicho que tiene se formaba lo que es la masa celular externa, que posteriormente se va a convertir en trofoblasto, y la masa celular interna, que posteriormente también se convierte en amioblasto, y la cavidad que se denomina blastocele, como vemos acá. Posteriormente, y toma esta forma, ¿no? Y posteriormente la masa celular externa se va haciendo más aplanada. Luego de ahí, aproximadamente, ya acá estamos en el 5.º día después de la fecundación, y luego de ahí viene el proceso de la implantación. ¿Y dónde lo hacen? Como vemos acá, en la parte superior posterior del útero, más o menos como si fuera en el techo, ¿no? Y ahí viene a comenzar la implantación. Más o menos el inicio de la implantación ocurre en el 6.º día. Y gracias. Espero que les haya ayudado en algo.